Profesor, compañeros, tengan todos muy buenas noches. El día de hoy vamos a presentar el producto académico número 3 correspondiente a operaciones y control de mantenimiento del curso de gestión integral de mantenimiento. En primer lugar, vamos a hablar respecto a las operaciones de control de mantenimiento. Le paso la posta a mi compañero Néstor. Bien, mi nombre es Néstor Acarapi. En esta parte lo que voy a hacer es explicar lo que consiste las operaciones y control del mantenimiento. ¿No? Primero vamos a ver las características de lo que consiste la operación y control del mantenimiento, ¿no? Primero está la demanda del mantenimiento, que inicia con la solicitud del mantenimiento o de la orden de trabajo. Luego está el recurso de mantenimiento, donde se identifica, ¿no?, la capacidad de la empresa para realizar ese mantenimiento. También está la identificación de los procedimientos y los medios, así como las normas de rendimiento y de calidad para realizar ese trabajo. Y finalmente, determinar, ¿no?, el modo de retroalimentación y monitoreo y control. Bien, entonces, identifiquemos el ciclo de control de mantenimiento. Para esto se toma como modelo el control automático de procesos, ¿no?, donde se tiene el proceso en sí, una entrada y una salida, y donde se miden las muestras es en la salida, para después hacer el análisis de esa muestra y identificar oportunidades de mejora o acciones correctivas que se tengan que realizar. Y entonces, en esta parte, la herramienta principal para realizar todo ello son las órdenes de trabajo. La orden de trabajo tiene que ser de manera clara y concisa, redactada, y tiene que contener la información necesaria para ello, ¿no? En órdenes de trabajo tenemos dos tipos, general y específico. Generales son los para trabajos repetitivos y específicos son puntuales. El diseño de este orden de trabajo va a depender del tipo de industria. El modelo no es único, pero sin embargo tiene que tener la información necesaria que permita una planeación y programación correcta, ¿no?, así como el control. Y también tener las copias necesarias. El flujo del orden de trabajo es de las siguientes maneras. Primero se tiene la solicitud de la orden de trabajo, se registra esta solicitud, se genera y se encarga esta orden de trabajo. Luego viene la ejecución de esta orden de trabajo, luego se genera el reporte y luego ese reporte se archiva, ¿no?, en un archivo histórico para su análisis. La conservación de los registros se hace mediante dos herramientas básicamente. El reporte de trabajo o tarjeta de trabajo, también conocido, donde se indica el tiempo muerto, los costos, el tiempo de reparación, todo ello. Y el registro de la historia del equipo o la instalación, ¿no?, donde se ha hecho el trabajo. La estructura del control del mantenimiento inicia con la coordinación y planeación de la orden de trabajo. En esta parte se identifica si este trabajo es de tipo preventivo, correctivo, o si es que se puede tercerizar, ¿no?, a la vez que se identifica la capacidad que se tiene para realizar ese trabajo de mantenimiento. Luego viene el procesamiento de la orden de trabajo, donde se libera esta orden, se programa y se despacha, ¿no?, o se encarga esta orden de trabajo. Y finalmente viene la parte de retroalimentación de información y acción correctiva, si aplicara, ¿no? Después de realizar este trabajo, donde se tiene el control del costo, del trabajo mismo y de la calidad y de la condición de la planta. Algunas sugerencias para diseñar eficazmente un programa. Tenemos que tener en cuenta actividades que se puedan planear, actividades de emergencia, identificar, ¿no?, la mejora de la confiabilidad, la programación tiene que ser realizada por un equipo de administración competente con fines de reducir los costos y a la vez capacitar y motivar a los empleados, ¿no? Bueno, la siguiente parte voy a dar paso a mi compañero para que nos explique. Buenas con todos, mi nombre es Luis Manuel Quispe Canchanya, prosiguiendo con el producto académico 3, vamos a desarrollar el problema planteado. Hoy es el enunciado dice, ¿no? Hoy es el día 4 en una empresa de papelería y 5 trabajos esperan a ser asignados.
En la siguiente tabla se proporciona los tiempos de ejecución y fechas de entrega. Los trabajos se designan de acuerdo a la orden de llegada. Bueno, ahí vemos la tabla que consta de 5 trabajos, la fecha de entrega en días, el tiempo de ejecución en días. Siguiente, por favor. Para esto tenemos que, nos pide una consigna que es hallar la razón crítica, ¿no?, de cada trabajo y establecer el ranking de prioridades para su procesamiento. Siguiente, por favor. Para desarrollar la ruta crítica, primero tenemos que tener en cuenta que la pregunta nos indica que ya está en el día 4. El día 4 se le disminuye a todos los días, a todo el tiempo que falta de entrega. Entonces nos da un número y a ese número le tenemos que dividir entre el tiempo de proceso. Haciendo ese cálculo, nos va a dar la razón crítica, ¿no? Y la razón crítica nos indica, según la norma, si es menor a 1, se da la prioridad 1, ¿no? El que es menor a 1, ¿no? Entonces, desarrollando eso, la ruta crítica nos da A, B, C, E, D, ¿no? Siguiente, por favor. Y para la siguiente pregunta, ¿no? Calcular los tiempos de flujo promedio y el tiempo de atraso promedio en la base de secuencia obtenida. Y en la secuencia promedio tenemos que desarrollar los indicadores, ¿no? Los indicadores son el FIFO, es el LIFO, es el LTP y el EDD. Desarrollando cada uno de ellos, nos va a dar tenemos que escoger el indicador más adecuado, ¿no? Y hemos desarrollado y nos da la siguiente tablita. A ver, por favor. Siguiente. En esta tabla observamos que el FIFO tiene un indicador, el LIFO tiene un indicador, el SO tiene un indicador, el LDPT tiene un indicador y el EDD tiene un indicador. Y en este caso tenemos que escoger el mejor indicador, ¿no? Y para este caso el mejor indicador lo tiene el SO, ¿no? Ya que su indicador nos dice en el número de trabajos atrasados es solo 3. Bueno, voy a dar plazo a mi siguiente compañero. Gracias. Muy bien, continuando con el trabajo, nos han pedido que planteemos preguntas de nuestro interés, tomando en consideración el mantenimiento del sistema eléctrico en los hospitales y su importancia para la disponibilidad de los equipos. Siguiente, por favor. Para ello, nosotros hemos identificado 7 preguntas, las que voy a abordar a continuación. ¿Cuál es el nivel de prioridad en las órdenes de trabajo para el sistema eléctrico en los hospitales? ¿Cuáles son los equipos críticos en los hospitales que requieren fluido eléctrico de manera continua? ¿Cuál es el nivel de criticidad del grupo electrógeno en los hospitales? ¿Qué conocimientos y habilidades requiere el personal para realizar el mantenimiento eléctrico en los hospitales? ¿Cuáles son los posibles riesgos que se pueden tener al realizar los trabajos de mantenimiento eléctrico en los hospitales? ¿En qué medida influyen los trabajos de mantenimiento eléctrico en la calidad de la atención de los hospitales? Y finalmente, ¿cuál es la indumentaria correcta para realizar el mantenimiento eléctrico en los hospitales? Siguiente, por favor. Bien, yo voy a abordar la primera pregunta. ¿Cuál es el nivel de prioridad en las órdenes de trabajo para el sistema eléctrico en los hospitales? Hoy en día, el personal médico es asistido por equipos muy avanzados y de alta tecnología que son indispensables tanto para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Todos los equipos médicos de asistencia requieren el fluido eléctrico para su funcionamiento, ya sea de manera directa o indirecta. Algunos equipos funcionan de manera continua, es decir, requieren suministro eléctrico de manera ininterrumpida, ya que de ello depende la vida de los pacientes en la mayoría de los casos. Por ello, los requerimientos de órdenes de trabajo para mantenimiento eléctrico deberían de tener un nivel de prioridad muy alta dependiendo de la criticidad de los equipos que soporta el sistema eléctrico. Siguiente, por favor. En la siguiente
pregunta tenemos: ¿cuáles son los equipos críticos en los hospitales que requieren fluido eléctrico de manera continua? Hemos identificado varios equipos, pero consideramos que estos son los más importantes. Los electrocardiogramas, que son máquinas que controlan el ritmo cardíaco del corazón para detectar problemas cardíacos. Luces quirúrgicas, que facilitan la iluminación durante una intervención quirúrgica. Grupos electrógenos, usados generalmente en caso de emergencia cuando hay corte de fluido. Ventiladores para terapia intensiva, que proporcionan una asistencia respiratoria a los pacientes que no puedan respirar por sus propios medios. Analizadores hematológicos, son dispositivos utilizados para realizar conteos sanguíneos. Incubadoras para los recién nacidos, que es un equipo médico cerrado para mantener contacto visual con los pacientes, cuya función es favorecer el desarrollo del bebé prematuro. Y equipos para estimulación neuropulmonar, que viene a ser un equipo que se utiliza para mantener saludables los pulmones utilizando un tubo de ensayo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el nivel de criticidad del grupo electrógeno en los hospitales? Uno de los equipos imprescindibles en cualquier hospital es el grupo electrógeno. La disponibilidad debe ser al 100% de este equipo, ya que ante una eventual caída de las redes eléctricas, este equipo entra en funcionamiento. Su criticidad se sustenta en la dependencia de un suministro eléctrico de parte de los equipos médicos, y más aún en las áreas como en la unidad de cuidados intensivos, la UCI, donde el fluido eléctrico es requerido de manera ininterrumpida. Ahora el grupo electrógeno requiere para su correcta operación un sistema eléctrico operativo y hasta cierto punto automatizado para que ante cualquier falla o cambio pueda funcionar adecuadamente. Se debe asegurar que el equipo se encuentre en adecuadas condiciones de funcionamiento de forma permanente, y asimismo es necesario llevar a cabo las operaciones de mantenimiento previstas en la documentación del fabricante. Asimismo, se recomienda realizar las comprobaciones y pruebas periódicas necesarias para garantizar el funcionamiento. Es recomendable realizar las siguientes comprobaciones llevadas a cabo por un profesional: verificación mecánica, controles mecánicos, ajustes mecánicos, tensión de las correas, control de ajuste de la fijación de los equipos, reajuste de los tornillos y pernos. Verificación eléctrica, controles eléctricos de automatización y seguridad, comprobación de los dispositivos de regulación eléctrica, control de aislamiento del alternador, reajuste del juego de barras del alternador, comprobación del aislamiento de los auxiliares y del consumo de corriente de los mismos, control de los sistemas de carga de batería de arranque. Estas comprobaciones se deben llevar a cabo en los plazos recomendados de acuerdo a las especificaciones del fabricante, y si el funcionamiento del grupo electrógeno es continuo, se deberá de hacer por lo menos 4 mantenimientos al año. Le doy pase a mi compañero Jorge.
Continuando con el desarrollo del producto académico, vamos a tocar el tema, ¿no? La pregunta, analicen y evalúen si todas estas preguntas podrían ser consideradas un problema de investigación y expliquen por qué no. Exacto, no. Estas preguntas planteadas sirven para tener una perspectiva de la situación o mejor aún identificar el problema de investigación, ¿no? Investigar el nivel de prioridad que se dan en los trabajos de mantenimiento en los hospitales y su relación con la disponibilidad de los equipos médicos, ¿no? Consideramos que son fundamentales para identificar oportunidades de mejora y el servicio a los usuarios, ¿no? Asimismo, identificar los equipos médicos críticos con los hospitales y su dependencia del sistema eléctrico, y esto con la capacidad de los hospitales para atender de manera satisfactoria a los usuarios. Sin duda, es un buen tema de investigación para buscar excelencias en los hospitales. Elijan la que les resulte más pertinente como problema de investigación, ¿no? La pregunta que hemos elegido es la 6, ¿no? Que es ¿en qué medida influyen los trabajos de mantenimientos eléctricos en la calidad de atención en un hospital, ¿no? Exacto, ¿no? Con esta pregunta estaríamos tocando todo respecto al mantenimiento de un hospital, ¿no? Gracias, hasta una nueva oportunidad.